Estimado señor presidente, ¿cómo evalúa la próxima ronda de las consultas intersirias que, como está previsto, se celebrará en Moscú este mes de abril? ¿Quién va a representar a Siria en estas consultas? En su opinión, ¿qué es lo que hace falta hoy para establecer el diálogo intersirio? Gracias. En general, evaluamos esta ronda y la iniciativa de Rusia de positivas. Es importante, incluso diría que es necesaria. Ustedes saben que en el transcurso de la crisis en Siria, Occidente, o mejor decir, algunos países occidentales intentaron provocar el comienzo de la intervención militar en Siria y en toda la región bajo diferentes lemas. A veces, usaron el pretexto de la lucha contra el terrorismo y a veces el objetivo ficticio de apoyar los anhelos de libertad de los pueblos y de otros ideales falsos de los que escriben los medios occidentales. La iniciativa de Rusia es importante también porque confirma la necesidad de una solución pacífica y con eso, igual que en la situación de Ucrania, corta las voces que llaman a la guerra, que llegan de los países occidentales, sobre todo de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Ustedes saben que los partidarios de las soluciones bélicas llamaron y siguen llamando a que las partes en conflicto en Ucrania se armen, con el fin de desplazar el régimen en Ucrania y luego en Rusia. Por eso creemos que la iniciativa de Rusia es correcta e importante. Nosotros siempre decimos, anunciamos y creemos que la solución definitiva de cualquier problema, no importa lo difícil que sea, debe llevarse a cabo solo por la vía política. Consideramos que para que el diálogo tenga éxito, es necesario que todos los participantes sirios sean independientes y realmente representen al pueblo sirio y a sus diferentes fuerzas políticas. Solo en este caso, el éxito estará garantizado. Para que tales iniciativas tengan éxito, es imprescindible que no haya injerencia por parte de otros países. De hecho, es lo que propuso Moscú durante la primera ronda. Estimado señor presidente, me llamo Abu Talib Al-Bohaya, del canal de televisión RT en árabe. Señor presidente, la iniciativa del enviado especial para Siria del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, de congelar las operaciones militares en Alepo, sigue siendo uno de los intentos cuyo fin es lograr una resolución pacífica. Después de que él hiciera varias reuniones y visitas a la región, nos llegó la información de que una parte del equipo del señor de Mistura viajó de Damasco a Alepo con el mismo objetivo. Sin embargo, al final, algunos representantes de la oposición extranjera hicieron varias declaraciones donde se negaban a aceptar la iniciativa en cuestión. Al mismo tiempo, varias zonas seguras de Alepo en los últimos días fueron atacadas de manera violenta. Hubo ataques masivos de artillería con morteros, lanzacohetes múltiples y proyectiles de cañones sin retroceso. ¿Cómo evalúa usted, señor presidente, las perspectivas del éxito de la iniciativa del señor de Mistura en los próximos días? El problema, igual que el del diálogo intersirio, es que algunos grupos armados obedecen directamente a los países extranjeros. En cuanto a Alepo, se puede constatar que todos los grupos armados y los grupos terroristas que están allí reciben apoyo directo de Turquía. Por eso, estas fuerzas desde el principio se negaron a aceptar la iniciativa de Mistura. Y es más, se negaron categóricamente a cooperar y mantener contacto con él. Hace cerca de una semana, ellos confirmaron su negativa tras bombardear las zonas civiles en Alepo, lo cual causó un gran número de víctimas. La iniciativa de Mistura es importante también por su contenido. Consideramos que desde el punto de vista del contenido es muy viable y tiene muchas posibilidades de tener éxito, pero solo con la condición de que Turquía y otros países que financian los grupos armados cesen su injerencia. Señor presidente, el gobierno sirio ha dado pasos importantísimos hacia la resolución política. Estos pasos fueron apoyados por países aliados de Siria. Hablamos de las medidas que se han tomado para alcanzar una reconciliación en el país. Según los ciudadanos, se está progresando. Esto es lo que vemos al cubrir los acontecimientos tanto en Damasco como en otras provincias. Señor presidente, ¿qué perspectivas tiene de cara a la pacificación local, ya sea en Damasco como en otras provincias? Se sabe que el gobierno sirio liberó a más de 600 personas para así poder dar un paso más hacia la reconciliación en el país.
Trabajamos precisamente para alcanzar la reconciliación desde hace más o menos 2 años. Como ya dije, este proceso avanza de forma simultánea al proceso político. Cualquier problema debe solucionarse una vez se llegue a una resolución política. Sin embargo, la resolución política es un proceso largo y lento. En este camino podemos encontrarnos con dificultades que ralentizan el proceso y obstaculizan su avance, aunque sea de forma temporal. Pero en Siria muere gente inocente cada día y no podemos quedarnos de brazos cruzados hasta que se alcance una resolución política para poder defender a la gente. Por eso hay que dar pasos firmes en esta dirección. Una tercera línea de nuestra actividad, precisamente, es la de la reconciliación local. Una reconciliación permitiría a los ciudadanos volver a sus casas y la salida de los combatientes de las zonas pobladas. Los combatientes pueden quedarse, pero deben dejar las armas y volver a su vida normal. Recibirán la amnistía por parte del gobierno y se regulará su condición, pero deberán volver a su vida normal. En este marco, se propone la liberación de los presos de la cárcel. Esta medida forma parte de la reconciliación en el país. Gracias. En medio de la guerra civil y los conflictos armados, algunos políticos declararon que sus días como presidente no durarían mucho. Según algunos pronósticos, se suponía que no duraría más de unos pocos meses. Sin embargo, se ha mantenido mucho tiempo. Ahora estamos aquí hablando con usted. Algunos políticos europeos dicen que la solución pacífica política en Siria se logrará sin el presidente Bashar al-Assad. En su opinión, ¿cómo se puede establecer la paz y dar la posibilidad a todos los sirios de llegar a un acuerdo? Estas declaraciones que llevamos oyendo desde el inicio de la crisis no hacen más que reflejar la mentalidad occidental, una mentalidad imperialista. Occidente no acepta socios. Si a Occidente no le gusta el gobierno de algún país, entonces intenta cambiar ese gobierno o al presidente del país en cuestión. Cuando Occidente sigue esta lógica, nunca mira por el pueblo. Para Occidente, el pueblo no tiene relevancia. No nos gusta este presidente, lo cambiamos. Tales acusaciones por parte de Occidente han surgido de percepciones erróneas. Esta lógica se ha quedado muy atrás en el pasado, no corresponde al presente. Los pueblos hoy en día no aceptan que alguien determine su futuro o su destino, o que se les controle desde afuera. Todo eso es lo que está pasando. Es lo que ocurre en Ucrania, y lo mismo pretenden hacer con Rusia. A Occidente no le gusta el presidente Putin y lo demonizan. Han montado una campaña para demonizarlo. Lo mismo hacen en otros lugares. Y quiero dejar claro que el futuro del pueblo sirio lo decidirá solo el pueblo sirio y nadie más. Todas las declaraciones que han hecho los países occidentales y sus aliados en Oriente Medio no nos interesan. No nos preocupa el hecho de que digan, el presidente será derrocado o el presidente se queda. Tampoco nos importa que digan, presidente legítimo o presidente ilegítimo. La legitimidad de un presidente la determina el propio pueblo. Es posible encontrar una solución a la crisis siria. No es irremediable. Si nosotros, los sirios, nos sentamos a dialogar, entonces podemos alcanzar buenos resultados. Hemos conseguido una reconciliación en aquellos casos donde no ha habido injerencia desde afuera. Por eso yo digo que, para que los sirios puedan progresar, es necesario poner fin a cualquier tipo de injerencia externa y detener la entrega de armas a los terroristas desde países como Turquía, Arabia Saudita, Qatar y algunos estados europeos. Por ejemplo, Francia y Reino Unido han reconocido que enviaron armas. Es imprescindible que se deje de financiar a los terroristas, sobre todo por parte de Arabia Saudita y Qatar. Una vez se consiga esto, será más fácil llegar a una resolución política. A su vez, resultará más sencillo llegar a una reconciliación con los combatientes, ya que la sociedad siria apoya la reconciliación y la resolución política. La sociedad siria no se ha dividido como muchos creen. En Siria no hay una guerra civil. En una guerra civil existen diferencias étnicas o religiosas entre los bandos combatientes, pero en Siria no hay nada de eso. Todos los sirios viven juntos, sin pensar en sus diferencias religiosas o étnicas. Pero muchos huyen de aquellas regiones que se encuentran bajo el control de los terroristas hacia otras regiones más seguras, controladas por el gobierno sirio. Señor presidente, en cada país se pueden encontrar excusas u oportunidades para iniciar el odio interreligioso o interétnico, como ocurrió en Siria y Ucrania.
¿Cómo se pueden evitar este tipo de acciones? ¿Sabe usted? Es una de las cuestiones que algunos países han tratado de utilizar incluso en Rusia para apoyar a los grupos extremistas que llevan a cabo ataques terroristas, y su objetivo no es matar a personas inocentes, sino abrir una brecha en la sociedad rusa. Esto conduce a un debilitamiento de la patria, un debilitamiento del Estado y tal vez a una división de la propia Rusia. Esto es lo que tenían preparado para Rusia y Siria. Por eso digo que hay muchas similitudes en estos actos. Por lo tanto, es necesario que el Estado disponga de medidas prematuras anticrisis con el fin de preservar la unidad de la patria, la libertad religiosa y la libertad de religión. Esto ocurre en Siria y es uno de los factores de resistencia de la sociedad siria frente a este ataque. Pero esos titulares utilizados por los medios de comunicación extranjeros y los terroristas estaban dirigidos principalmente a incitar a la discordia interreligiosa. Al principio, algunos en Siria se creyeron estos titulares y pensaron que eran ciertos, pero con la ayuda de nuestro diálogo como Estado y con ayuda de diferentes recursos cognitivos, especialmente el papel de nuestras instituciones religiosas, hemos sido capaces de superar este problema. Y después de un tiempo se hizo evidente que no estaba relacionado con la fe ni la religión, sino que es puramente terrorismo apoyado desde el exterior. Hemos logrado con éxito superar este peligroso problema sobre el que usted pregunta. Gracias. Señor presidente, antes usted señaló que si usted hubiese aceptado lo que le fue propuesto antes de la crisis, habría sido el mejor presidente de la región y el más democrático. Explíquenos, por favor, ¿qué se le propuso entonces y qué se requiere de la orgullosa Siria hoy para que Occidente deje de militarizar a la oposición siria y comenzar una solución política? Bien, aquí me gustaría volver a subrayar la definición de la mentalidad occidental. Es una mentalidad colonial. Occidente no quiere socios, quiere que otras naciones estén bajo su dependencia. Estados Unidos tampoco quiere socios en Europa, quiere que Europa esté bajo su dependencia. No aceptaron a Rusia, a pesar del hecho de que es una superpotencia, y no la quieren como socio. Y los políticos rusos siempre están hablando de una asociación con Occidente en términos positivos. Si Occidente no acepta a Rusia como superpotencia y como socio a nivel internacional, entonces, ¿cómo van a aceptar a un Estado pequeño como Siria? Siempre se puede decir no a cualquier cuestión si contradice los intereses de Siria y nosotros dijimos no. Pero Occidente no está de acuerdo con esto. Anteriormente exigían mucho de nosotros e incluso en algunos casos nos presionaban para que no nos retrasáramos con respecto a nuestros derechos en la devolución de nuestras tierras ocupadas por Israel. Quieren que no apoyemos la resistencia en el Líbano o en Palestina, que protege los derechos del pueblo palestino. Después de eso y durante unos años antes de la crisis, presionaron a Siria para que se alejara, por ejemplo, de Irán, o algunos de ellos querían utilizar la relación entre Siria e Irán en el tema nuclear. Y a pesar del hecho de que no fuimos parte de este expediente, nos exigieron persuadir a Irán para actuar en contra de sus propios intereses nacionales, pero nos negamos. Y hubo muchos otros casos. Y como resultado, querían que Siria estuviera bajo su dependencia y cumpliera los planes occidentales en la región, y nos negamos. Si hubiéramos cumplido lo que ellos querían, como usted ha dicho, seríamos un Estado bueno, moderado y democrático. Hoy, nos describen como una nación contra la democracia, pero sostienen las mejores relaciones con Arabia Saudita, un país que no tiene ninguna conexión con la democracia, no sabe lo que son las elecciones y donde las mujeres no tienen ningún derecho y muchas más cosas que sabe la mayoría del mundo. Todo esto es la hipocresía occidental. Entonces, ¿qué exige Occidente de Siria hoy para que éste deje de militarizar a la oposición siria y comience una solución política? Quieren que seamos una marioneta. No creo que Occidente tenga soluciones políticas. No quieren una solución política. Cuando digo Occidente, quiero decir algunos países, principalmente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y otros países son secundarios. Los países mencionados no quieren una solución política. Para ellos, la decisión es o bien un cambio de Estado o su derrocamiento y conversión en un títere, tal como sucedió en Ucrania. Para ellos, lo que está sucediendo en Ucrania es una decisión política. Pero si se hubiera quedado el expresidente elegido por el pueblo, dirían que es malo, un dictador y asesino de su pueblo. La misma propaganda. Por lo tanto, no hay una solución política para Occidente. Solo hay deseo de luchar y de cambiar el estado de cualquier parte del mundo. Señor presidente,
Hace poco, el secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo en su entrevista de la CNN que estaba preparado para mantener conversaciones con las autoridades sirias. Sin embargo, otros del Departamento de Estado lo rechazaron. ¿Hay intentos por parte de Estados Unidos de iniciar negociaciones con usted? Y si es así, ¿qué espera Estados Unidos de estas negociaciones? En cuanto a las declaraciones estadounidenses o las declaraciones de los responsables estadounidenses, pienso que el mundo está acostumbrado a que lo que dice un portavoz estadounidense hoy puede contradecir lo que él mismo dirá mañana. Lo observamos constantemente. Pero también existe otro fenómeno cuando un responsable estadounidense dice una cosa y otro de la misma administración dice todo lo contrario. Esto refleja la contradicción dentro de la administración de Estados Unidos, así como entre sus grupos de cabildeo. Dichos grupos tienen su propia visión sobre asuntos diferentes. En este contexto, hoy se puede decir que, tanto para Siria como para Ucrania, el principal conflicto se desarrolla entre dos bandos. Uno llama a una intervención militar directa en Siria e Irak, hasta el punto de llamar al envío de tropas a Ucrania. Puede tratarse de las fuerzas de la OTAN e incluso del suministro de armamento a la parte que llevó a cabo el golpe de Estado en Ucrania. El otro bando, al aprender las lecciones de las guerras de antaño, se pronuncia en contra de la intervención. Se conoce que desde la época de la guerra de Vietnam y hasta la de Irak, Estados Unidos no ganó ni una sola batalla. Lo único que lograron fue destruir los países en los cuales intervenían. Pero, a fin de cuentas, salían de ahí como perdedores. Sin embargo, por lo visto, dichos grupos de influencia por ahora se encuentran en minoría, ya que a pesar de sus declaraciones no vemos ningún cambio real en la política estadounidense. Solamente vemos al bando a favor de las medidas drásticas dominar en la determinación de la política de Washington en todas las regiones del mundo. Para nosotros en Siria, esta línea todavía se mantiene y seguimos sin el diálogo con los estadounidenses. Hay ciertas ideas que se transmiten a través de terceros, pero esto no se puede considerar un diálogo serio. No lo podemos tomar en serio. Ahora en Occidente se discuten ciertas ideas de fuerzas de paz u otras que podrían desplegarse en el territorio sirio para hacer frente al Estado Islámico. Dichas ideas podrían seguir siendo solamente ideas, pero hoy observamos ataques aéreos contra el Estado Islámico, así como una intervención aérea. ¿Cómo evalúa usted estos ataques y de qué sirven? Quisiera señalar que, según ciertas declaraciones, dichos ataques podrían ser no solamente en contra del Estado Islámico, sino también contra las posiciones del ejército árabe sirio. Gracias. Si seguimos la información de los medios a diario o de manera semanal, vemos que el número de ataques aéreos contra los así llamados terroristas es menos de 10 al día, o un poco más de 10 en Siria o en Irak. Acá estamos hablando de una coalición de 60 países. Es obvio incluso para los civiles que es ilógico y refleja el carácter poco serio de esta operación. Puede ser que algunos países no quieran que el Estado Islámico crezca más de lo que es hoy en Siria y en Irak, pero tampoco quieren deshacerse de este por completo, sino que prefieren mantener esta estructura terrorista para amenazar y chantajear con ella a naciones diferentes. Por eso simplemente decimos que por ahora no hay una operación antiterrorista seria. Todo lo que el ejército sirio logra con éxito en tierra en un día corresponde a lo que estos países tardan semanas en realizar, lo cual otra vez demuestra la poca seriedad de estas naciones tanto desde el punto militar como político. Porque una coalición que lucha contra el terrorismo no puede mantener a los países que lo apoyan. Así que esto tiene tanto su aspecto político como militar que van de la mano y dan el mismo resultado, que el Estado Islámico se destruye en una parte, pero se expande en otra. Quisiera volver a aclarar las posiciones del ejército árabe sirio. ¿Ha sufrido algún daño a causa de estos ataques aéreos? También quisiera saber sobre el despliegue de las fuerzas de paz en estas partes de su territorio. No, las posiciones del ejército árabe sirio no se bombardearon, pero la infraestructura, siendo propiedad del pueblo sirio, sí se sometió a los bombardeos. Para nosotros, tanto para el pueblo como para el Estado, son resultados nefastos. En cuanto al despliegue de las fuerzas de paz, por lo general, se introducen entre los estados en guerra. En nuestro caso, están hablando del despliegue de los pacificadores para delimitar el territorio con el Estado Islámico, con lo cual reconocen que se trata de un Estado. Es inaceptable y peligroso. Tiene que tratarse no solamente del Estado Islámico, sino también de Al-Nusra,
una organización igual de terrorista vinculada con Al-Qaeda. Todas las organizaciones terroristas constituyen una sola formación. La mayoría de la población de dichas regiones está en contra de semejantes ideas y conceptos terroristas y radicales. Señor presidente, mi pregunta es sobre las relaciones entre Rusia y Siria. A pesar de que la situación de Siria es muy grave, en Tartus sigue funcionando el punto de suministro y servicio técnico de los buques militares de la Marina de Guerra de Rusia. ¿Existe la posibilidad de que este punto se convierta en una base militar rusa? ¿Se está valorando esta posibilidad? ¿Se firmaron nuevos acuerdos militares entre Damasco y Moscú a lo largo de la crisis? Considero que la presencia de Rusia en diferentes regiones del mundo, en el Mediterráneo Oriental, incluyendo el puerto de Tartus, es necesaria para recuperar el balance que se perdió tras la disolución de la URSS hace 20 años. El puerto de Tartus es parte de esta presencia. Para nosotros, la ampliación de esta presencia en nuestra región es algo positivo para restablecer la estabilidad de la región. Rusia desempeña un papel muy importante para mantener la estabilidad en todo el mundo. Dicho esto, lo único que puedo añadir es que apoyamos la ampliación de la presencia de Rusia en el Mediterráneo Oriental. Para ser más exacto, en los puertos y en la costa de Siria para conseguir los objetivos que he mencionado anteriormente. Ahora pasamos al tema de los contratos y la cooperación militar entre Rusia y Siria. Como bien se sabe, esta cooperación se ha estado llevando a cabo durante muchos años. Se trata de 60 años de cooperación y no ha cambiado nada durante la crisis actual. Los contratos que se firmaron entre Rusia y Siria siguen en vigor incluso durante la crisis actual. Además, hay nuevos contratos de armamento y cooperación militar, los cuales se firmaron cuando ya había empezado la crisis. Estos contratos se están cumpliendo. Señor presidente, ¿cómo valora hoy el estado de las relaciones entre Siria y otros países árabes, cuando se observa un claro acercamiento entre Siria y Egipto y una coordinación común entre Siria e Irak? ¿Cuál es su actitud acerca de la cumbre de la Liga Árabe sin la asistencia de Siria? En relación a las cumbres árabes, cabe destacar que no hicieron nada para el mundo árabe desde que asistí a la primera cumbre. Se trata de las relaciones entre los países árabes. La Liga Árabe está formada por los países árabes y representa a estos estados. Una parte de estos estados cumple la agenda de Occidente, impidiendo cualquier avance de la Liga de los Estados Árabes. La otra parte no desempeña ningún papel, manteniendo una postura de neutralidad. No son muchos los países que intentan desempeñar un papel. Por ejemplo, durante la votación de la Liga de los Estados Árabes sobre la petición al Consejo de Seguridad de la ONU acerca de la aplicación de las medidas militares en Libia, Siria fue el único país que votó en contra. Pasó antes de que empezara la crisis actual. Precisamente esta era una de las causas que empujó a los países árabes que apoyaban a Occidente a llevar a cabo una campaña anti-Siria y a promover la crisis desde el principio. Por eso, las relaciones entre los países árabes dependen de los deseos de Occidente y no son independientes. Prácticamente no hay relaciones en el mundo árabe, al igual que no las hay entre Siria y los países árabes. Acerca de las relaciones entre Siria y Egipto, Egipto sufrió el terrorismo de una forma diferente, no de la misma manera que Siria. Hubo intentos de intervención por parte de otros países árabes que financiaban formaciones terroristas, pero en menor medida en comparación con Siria. Sin embargo, en general, en Egipto, las autoridades y el pueblo entienden qué es lo que últimamente está pasando en Siria. Hay relaciones entre nuestros países, pero muy limitadas. Prácticamente, existen a nivel de los servicios de seguridad. Se podrá hablar de las relaciones de verdad y del acercamiento tan solo cuando haya un contacto directo entre las instituciones políticas correspondientes de ambos países, lo que hasta hoy no ha sucedido. Nos gustaría ver el acercamiento entre Siria y Egipto, porque las relaciones entre nuestros países son muy importantes para todo el mundo árabe. Supongo que usted, como dirigente del país, ha acumulado una difícil experiencia en sus esfuerzos por retener las riendas de su propio gobierno. Háblenos de la nueva experiencia que ha adquirido durante estos años tan duros. Es evidente que cualquier gobierno debe cuidar los intereses de su pueblo y de su patria. Naturalmente, el papel del gobierno consiste en que sus actividades estén dirigidas a velar por estos intereses. Entre los conflictos que han tenido lugar a lo largo de los últimos 10 años, incluyendo la crisis actual,
y lo que está sucediendo en Ucrania veo interrelaciones. En primer lugar, tanto Siria como Ucrania mantienen relaciones especiales con Rusia. En segundo lugar, resulta obvio cuál es el propósito de estos conflictos: debilitar a Rusia. Ellos, los adversarios de Rusia, se esfuerzan por encontrar entre diversos países aquellos que son susceptibles de entrar en su esfera de influencia. Cuando el gobierno o quien lo dirige concede prioridad a los intereses de su pueblo, esos intereses y esos anhelos de su pueblo se convierten naturalmente en una especie de brújula de su política. Para conseguirlo, es indispensable que exista un diálogo constante entre el gobierno y los ciudadanos que, por supuesto, incluya a todos los representantes del poder y a todos los ciudadanos. Es inevitable que en cada país existen diferentes puntos de vista, pero, a fin de cuentas, debe extraerse una única línea de actuación que es la que debe hallarse en la base de las políticas gubernamentales. Y aunque se cometan errores, aunque se den desviaciones del rumbo trazado, el pueblo, en tales situaciones de crisis, permanecerá al lado de un gobierno cuyos propósitos sean nobles, que no deje su política en manos de ningún otro Estado y emprenda acciones en interés de su propio pueblo. Esta es la situación más común. Hoy, mucha gente se ha puesto del lado del gobierno al conocer la verdad. Usted ha hablado de intentos por parte del extranjero, dirigidos a cambiar los regímenes de una serie de países, así como sobre las actividades de servicios de inteligencia occidentales y extranjeros encaminados a acabar con determinados regímenes. ¿Se ha llevado a cabo actividades de esta naturaleza contra usted desde el comienzo del conflicto? Naturalmente, y desde hace ya 10 años. En cualquier caso, durante los últimos 50 años e incluso algo más, estos intentos no han cesado. Estos planes han seguido dos líneas de actuación. La primera consistía en intentar cambiar el régimen político y cuando eso fracasaba, como sucedía en la mayor parte de los casos, se pasaba a la segunda, que consistía en tratar de debilitar al régimen desde adentro. Pero también se puede debilitar a un gobierno por medio de medidas adoptadas desde el exterior. Cuando se implementan estrategias de bloqueo o aislamiento, ¿qué es lo que en la actualidad se está haciendo con Rusia? Las sanciones en contra de Rusia tienen el propósito de debilitarla desde adentro. Nosotros también nos encontramos bajo el efecto de sanciones que duran ya 50 años y que ahora no han hecho sino endurecerse. A modo de ejemplo, podríamos recordar el caso de Cuba. Pero todos estos intentos también han acabado fracasando. Ha habido otros planes, cuando con actividades semejantes se atraía a determinados individuos dentro del país. Se trata de gente que conscientemente une sus esfuerzos a los de Occidente y no a los de su propia patria. Se arrodillan ante Occidente, se sienten a sí mismos insignificantes y manifiestan cierto complejo de inferioridad frente a Occidente. Son precisamente ellos los que se ocupan de llevar a cabo la orden del día que les marca Occidente. Pero existe otra forma de lograr todo esto, que las actividades de organizaciones como la de los hermanos musulmanes ejemplifican a la perfección. Esta organización se formó en Egipto a principios del siglo pasado bajo patrocinio británico, no egipcio. Los ingleses la crearon como un instrumento más al que se podía recurrir para hacer saltar por los aires la estructura del país cuando algo así interesara a los británicos. Naturalmente, esta organización se ha extendido por los demás países árabes, incluido Siria. Muchas gracias.